Hola a todos y bienvenidos a este webinario en el que trataremos la importancia del volumen, intentando ver el volumen en una sesión en vivo, en distintos valores. Vamos a comenzar con lo que es ya la sesión. Vamos a hablar, como hemos dicho, sobre la importancia del volumen a la hora de analizar la dinámica del precio. El volumen es la gasolina del precio, es la fuerza que mueve el precio. El precio se mueve cuando hay negociación. Cuando no hay negociación, el precio no se mueve. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la fortaleza de una tendencia? En una tendencia sana que vaya a perdurar en el tiempo, los desplazamientos del precio a favor de la tendencia presentarán un volumen significativamente alto, mientras que las correcciones o los movimientos en contra de la tendencia normalmente irán acompañados de un volumen más reducido, de un volumen más bajo. Ahora bien, aquí viene el problema. ¿Cómo vamos a analizar qué es un volumen alto y qué es un volumen bajo o qué es un volumen significativamente alto para poder identificar cuándo es un volumen a favor de la tendencia o cuándo es un volumen que no va a favor de la tendencia? Bien, bueno, aquí tenemos un gráfico que de momento os voy a ir comentando una serie de pautas y las iremos trabajando, pero bueno, para poder ir echando un vistazo. Vale, yo creo que voy a abrir mejor. Sí, vamos a abrir un gráfico en el Ninja. Vamos a abrir, por ejemplo, el euro dólar. Bien, pues como decíamos, y vamos a empezar intentando ver de qué manera podemos ver qué es un volumen significativamente alto o qué es un volumen significativamente bajo. Dado que cada mercado presenta una afluencia de público y una volatilidad distinta, necesitamos una referencia que nos indique qué es un volumen alto y qué es un volumen poco significativo, independientemente de si estamos con un activo o si estamos con otro. En trading intradiario podemos tomar como un volumen significativamente alto el volumen que los valores tuvieron a la apertura. Me he decantado por poner un activo en Forex mejor que un activo, que una acción, precisamente porque aquí hay más dudas. Una acción se produce la apertura del mercado, por ejemplo, antes era un activo del mercado alemán a las 9, la apertura está clara que es a las 9. Pero ¿qué pasa si estamos trabajando con activos que cotizan las 24 horas del día, como es el caso de las divisas? ¿En qué momento se produce la apertura? Bien, pues muchas veces las divisas son un par que mide la relación de una moneda frente a otra. Con lo cual, en este caso, el euro-dólar, lógicamente, donde más se va a negociar es en la zona europea y en la zona americana. Por eso, en este caso, podríamos considerar incluso que podría haber dos aperturas. Una cuando se produce la apertura del mercado europeo, que sería aproximadamente en esta zona. Vamos a marcarlo con una línea. Mercado europeo además abre a las 9. Se corresponde con la hora que pone abajo, 9:15, porque el NinjaTrader, las velas, indica la hora de la finalización de la vela, no del comienzo de la vela. Bien, como decíamos, la segunda posibilidad sería en el mercado americano. El mercado americano abre a las 3:30. Sería en ese entorno. Bien, bueno, pues como podemos apreciar, justo coincide que son las zonas en las que más volumen tiene este valor. Si nos vamos a otros días, podemos ver que también en el entorno de las 9 y en el entorno de las 3:30 de nuevo, son cuando los días se producen con más volumen.
Eso normalmente en los mercados pues suele pasar de forma bastante común. Si cogéis divisas y os fijáis, por ejemplo, en este caso eurodólar o libra dólar o tal, se puede ver que en muchas ocasiones cuando se produce la apertura efectiva de ese mercado es cuando se producen los mayores volúmenes. Bien, he comentado cómo vamos a mirar el volumen de la apertura y qué es la apertura en función de cada mercado. Vamos a ver ahora cómo tomar un volumen significativamente alto o un volumen significativamente bajo. Para ello, lo que vamos a tratar de hacer es trazar una serie de líneas que nos indiquen, como se ve aquí en el ejemplo, una serie de líneas que nos indiquen dónde está el volumen alto y dónde está el volumen bajo. Estas líneas no son más que trazar una línea horizontal sobre la línea de apertura y una línea horizontal aproximadamente hacia la mitad de la línea de apertura. Una vez trazadas, la teoría, el modelo, lo que nos dice es que cuando el volumen se encuentra entre la mitad y el volumen de apertura, puede ser un volumen de impulso. Y cuando el volumen se encuentra en volúmenes inferiores a la línea horizontal, puede ser un volumen de retroceso. Puede que esperemos un retroceso de la tendencia. Cuando posiblemente se produzca un giro es cuando se produce un volumen significativamente alto. Un volumen significativamente alto quiere decir que supera el volumen máximo, el volumen de apertura, de forma considerable. En este caso tenemos en esta parte dos volúmenes bastante más altos que la apertura y aquí se ha producido un giro en el mercado. Muchas veces en este tipo de valores podemos decir, bueno, aquí esta parte es volumen bajo y baja mucho. Sí, en esta parte el volumen es bajo y baja mucho, pero vamos a fijarnos precisamente también en lo que estábamos hablando de la apertura, que estas horas están comprendidas entre las 10, 10 y cuarto y las 8 de la mañana, que precisamente es cuando el mercado americano y el mercado europeo están cerrados ambos. El mercado americano cierra a las 10, el mercado europeo lleva cerrado desde las 5 y media. Por lo tanto, en ese volumen no hay ni los europeos ni los americanos están negociando este activo. ¿A qué viene esto? Es una de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar el volumen. Si nuestro activo negocia las 24 horas del día, también tenemos que tener presente que tenemos que comparar el volumen que ha tenido en un momento determinado con el volumen que ha tenido en el momento determinado en sesiones anteriores. Vamos a poner los 60 minutos. De esta forma vemos que siempre se producen dos picos de volumen. Bueno, hay días en los que no tiene por qué ocurrir, pero la mayor parte de las veces en este valor se van a producir dos picos de volumen en torno a las 9 y en torno a las 3 y media. Simplemente pues por lo que hemos dicho, las características de este par de divisas. Con esto es dar un pelín de importancia a que el volumen tenemos que analizarlo, además de relacionarlo con las velas anteriores, tenemos que relacionarlo también con las velas que se han producido en esa misma hora en días anteriores. Bien, vamos a pasar ahora a continuación, en unos momentos, a tratar de buscar volúmenes concretos en distintos valores, a ver si encontramos posibilidades de volumen que se nos puedan ajustar, aunque ahora estamos con las nociones un poco más teóricas. Un segundo, vamos a poner vale, como resumen, recalcar que en una tendencia sana y sostenida, lo que sería con una tendencia en torno a 45 grados de pendiente, los tramos en los que el precio se mueva a favor de la tendencia, esperaremos que presenten un volumen significativamente alto, entendido en el entorno de entre la mitad o el volumen de apertura. Sin embargo, en los tramos en los que el precio corrige, esperaremos que haya menos volumen. Si un tramo correctivo presenta volumen, podemos empezar a pensar
que la tendencia se está agotando, que está llegando a su fin, que el movimiento, que los que se suben al carro de esa tendencia están dejando de hacerlo y se están a lo mejor sumando en el lado contrario, o que las posiciones incluso se están deshaciendo. Todos los que estaban largos están deshaciendo las posiciones para darse la vuelta y ponerse cortos. Además de tener en cuenta los volúmenes de la propia tendencia, tenemos que analizar también, aprender un poco a analizar cómo serían los volúmenes dentro del agotamiento de tendencia. Nosotros, cuando tenemos una tendencia, tenemos los impulsos y las correcciones, y lo que estábamos diciendo es que va a presentar volúmenes más altos en esta parte que en esta otra. Bien, pues cuando tenemos una tendencia, los volúmenes de los impulsos son más grandes que los de las correcciones. Vamos a hacer un modelo teórico para simular también un poco lo que serían los agotamientos de tendencia. En cuanto a los agotamientos de tendencia, nosotros lo que buscamos es unas pautas que nos indiquen que el precio se está empezando a mover. Una posible pauta podría ser empezar a ver volúmenes más bajos en las direcciones a favor de la tendencia. En este caso, este volumen se correspondería con este de aquí, este volumen sería este de aquí, y en esta nueva subida tendríamos un volumen que sería ya considerablemente más bajo. Empezaríamos a pensar que la gente está empezando a comprar en la dirección contraria. En el siguiente tramo, que previsiblemente sería correctivo, pero ahora lo podríamos ya considerar como un giro de tendencia, empezaríamos a tener volumen en la dirección contraria. Una vez apareciera ese volumen, lo normal sería que empezara a suceder lo contrario, que empezáramos a tener volumen a favor de la tendencia y menos volumen en las correcciones. Esta corrección, este retesteo, sería lo que nos confirmaría el agotamiento de la tendencia para afirmarnos que el precio se está dando la vuelta. Recalcar que en estos casos estos triángulos que van a favor de la tendencia no tienen por qué ser idénticos. Puede que vayan de forma decreciente, siendo cada vez los volúmenes más pequeños, indicando que el movimiento cada vez va perdiendo fuerza, o puede incluso que suceda al revés, que cada vez los movimientos sean un poco más grandes. Lo importante es ver el giro gradual que se va produciendo. El volumen va a favor de la tendencia, menos volumen, a favor de la tendencia, menos volumen, y de esta forma se va desarrollando una pauta en la que el volumen va girando su propia dirección. Bueno, vamos a poner también el caso del hombro cabeza hombro. El hombro cabeza hombro vendríamos de una tendencia. No hay que olvidar nunca que los agotamientos de tendencia siempre requieren una tendencia previa, porque si no, no hay una tendencia que agotar. Dentro del hombro cabeza hombro, de la misma forma que antes, comenzaríamos teniendo volúmenes de impulso, volúmenes de retroceso, volúmenes de impulso, volúmenes de retroceso, volúmenes de impulso, y se nos empezaría a dar la vuelta de forma un poco más gradual. En este caso, aquí sería cuando ya nos empiezan a aparecer volúmenes más grandes. Aquí tendríamos también un retesteo.
un retesteo con menos volumen y luego ya volúmenes totalmente de tendencia. Esto, lógicamente, es el modelo. Una vez visto el modelo, vamos a pasar a ver ahora cómo se nos presentan estas posibilidades dentro de un gráfico en vivo, que al final es lo que tratamos lo que vamos a tratar de hacer en esta sesión. Por lo tanto, como resumen, antes de ponernos con los gráficos en vivo, resaltar volumen a favor de la tendencia, menos volumen en los retrocesos. Los agotamientos de tendencia van teniendo un giro gradual. Son aspectos que debemos tener en cuenta y cómo medir qué es un volumen significativamente, qué es un volumen bajo. Nosotros en este caso, por ejemplo, podemos coger esta zona de aquí para fijarnos. Esta zona de aquí en la que se nos produce una tendencia, tenemos un tramo bajista. Hay tres tramos impulsivos, tramo correctivo y demás. Vale, bien. El precio comienza teniendo un volumen a la apertura. Vamos a quitar estas líneas que serían de la sesión anterior. Comienza teniendo un volumen a la apertura en torno a este valor. Apertura europea. Trazaríamos una línea aproximadamente en ese entorno. Y empezaríamos a ver que los primeros volúmenes fueron significativamente altos al alza, pero que los siguientes volúmenes ya fueron también significativamente altos a la baja y empezaron a ser cada vez más claros los volúmenes un pelín más bajos. Aquí tenemos en este entorno, si lo miramos de forma global, quitando las primeras velas de la apertura, vemos que hay ligeramente más volumen en las zonas bajistas que en las alcistas. Esto precisamente es lo que tratábamos de buscar. Además, aquí en este punto el volumen bajista ya pierde su fuerza y se queda en plano. Aunque bien es cierto que tenemos que recordar que en este caso, esta zona de aquí es una zona en la que este valor no se negocia prácticamente, puesto que estamos en horas nocturnas, tanto en el mercado americano como en el mercado europeo. Vamos a ver lo que sería un análisis para el momento actual, para lo que está haciendo ahora mismo el precio, un análisis del propio volumen. Para ello vamos a partir borrando todos los elementos. Vamos a bajarlo un pelín, a ver si en un gráfico menor podemos ver algo más. Bien, en torno a las 9. No se ven nada claras las velas. En torno a las 9 tenemos un volumen que es aproximadamente por ahí. Y la mitad del volumen. La mitad del volumen es una aproximación, no es una medida exacta. Simplemente lo que quiere indicarnos es que estamos midiendo de alguna manera, diferenciando qué es gran volumen, qué es pequeño volumen y qué es un volumen excesivamente alto. El mirar los volúmenes dentro de un mismo día nos permite que días con más volumen que otros, podemos ver por ejemplo este día hay bastante más volumen que este día ha habido volúmenes más altos que en este caso. El ir mirando los volúmenes de cada día nos permite ir viendo la dirección que tiene dentro de un día y los giros que va teniendo dentro del mismo día. Otro aspecto que no recalqué antes sobre la interpretación del volumen es que cada volumen tenemos que interpretarlo dentro del entorno al que se refiere. Es decir, si nosotros estamos mirando el volumen alto en un intervalo de 10 minutos, en un intervalo del volumen que está haciendo alto dentro de un mismo día, cuando nos aparezca un volumen similar como este, a lo mejor lo que tenemos que buscar es qué ha sucedido cuando se han producido volúmenes de ese mismo estilo,
para saber qué previsiblemente, porque nosotros con el análisis técnico, lo que tratamos de averiguar es qué va a hacer el precio a través de lo que el precio ha dibujado en momentos anteriores. Por eso, si nos aparece un volumen excesivamente grande, uno de los aspectos que nos puede ayudar es buscar qué volúmenes son similares respecto al volumen que nos ha aparecido. Tenemos una pregunta. En el ejemplo anterior había 2 pin bar con más volumen que la apertura. Esperaría un cambio de tendencia, pero solo hay una corrección. Nunca tenemos que olvidarnos que las cosas... nosotros partimos de un modelo. Partimos de un modelo y luego se nos puede cumplir o puede que no se nos cumpla. Lo que sí tenemos que tener presentes es que tratamos de buscar aquel valor que se adecua, que más se parece al modelo, porque el valor que más se parezca al modelo es el valor que más probabilidad de éxito va a tener. Muchas veces cuando vamos a analizar, muchas veces cometemos el error de intentar encontrar algo en un único valor, cuando a lo mejor lo que podemos hacer es tener algo que buscar en muchos valores. Si tenemos algo que buscar en muchos valores, si no se nos cumple exactamente en un valor, podemos cambiar y buscarlo en otro. Podemos cambiar y buscarlo en otro valor. Por eso es por lo que yo me había puesto hoy el TradingView para poder poner acciones y poder analizarlas. Vamos a poner alguna acción, por ejemplo esta del mercado alemán. Esto está en el gráfico de 1 hora. Vamos a bajarlo a 15 minutos y vamos a empezar. Por ejemplo, en este caso la apertura no tenemos lo que teníamos antes. Lo que sí tenemos en las acciones son gaps. Cada día hay un gap, hay un hueco de apertura. Los gaps al final son movimiento del precio sin el mercado abierto. En este caso, por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos un dibujo de doble suelo. No nos cumple la pauta de volumen que habíamos definido antes, pero si nos fijamos en lo que sería la propia pauta del doble suelo, el objetivo marcado sería estos 2 cuadritos y medio, casi 3, 1, 2 y 3, nos habría cumplido el recorrido ya solamente en el gap, en el overnight. Durante la noche habría realizado el movimiento que indicaba este giro de tendencia. Este giro de tendencia, al tener precisamente como objetivo este trozo y ser un agotamiento de tendencia en 15 minutos, tenemos que entenderlo dentro de este entorno. No podríamos considerar que es un agotamiento de tendencia en un gráfico superior, ya que el entorno elegido es este. En la apertura, volviendo a la pregunta un poco, en la apertura muchas veces cuando se producen velas pin bar tenemos que a lo mejor esperar. No es muy recomendable empezar entrando en las velas de apertura porque se mueven demasiado, se mueven muy rápido y hay un poco de incertidumbre, ya que el día todavía no ha cogido dirección. Entonces, mientras el día no haya cogido dirección, es un giro de tendencia. Pero un giro de tendencia, ¿en qué dirección? Porque si miramos velas muy pequeñas, más que un giro de tendencia, lo que puede estar indicándonos simplemente es que es ruido. Es simplemente ruido. Dentro de la tendencia se producen en muchas ocasiones altibajos. Quiero decir, nosotros podemos dibujar una línea de tendencia como si fuera simplemente una línea, pero dentro de esa línea se producen muchos movimientos. Y dentro de cada una de estas líneas, si nosotros las ampliamos, si seguimos bajando el time frame, dentro de cada una de estas líneas se van a producir también movimientos. Entonces, cuando vamos a apreciar los giros de tendencia, tenemos que verlos en qué entorno. Puede que nos dé un giro de tendencia con volumen en una vela de este ruido. Pues
tenemos que ver que el giro de tendencia a lo mejor es para ir hacia ese lado. ¿Que lo vemos en esta otra línea? Pues tenemos que tener en cuenta que el entorno del giro está siendo en este entorno, no en este. Para buscar un entorno que nos indique el giro de esta tendencia, tendríamos que buscar los volúmenes. Tendríamos que buscar los volúmenes que ha habido en la tendencia de ese intervalo de tiempo. Vamos a volver al TradingView. A partir de aquí podemos ver precisamente lo que queríamos indicar. Volúmenes más altos en este tramo de bajada. Tenemos volúmenes más bajos. Luego hace descanso. Luego sí es cierto que aquí comienza y esta bajada no tiene tanto volumen como cabría esperar en un modelo ideal. Y esta subida tiene bastante volumen. Tiene un volumen bastante elevado. A ver, un ejemplo de una tendencia que sea un poco más clara. En este caso, por ejemplo, tenemos una tendencia que es aquí tenemos una tendencia que es de dos impulsos, en la que el primer tramo tiene mucha pendiente y mucho volumen. Luego el precio se queda en un entorno de descanso y luego el precio vuelve a subir también con volumen. Vamos a bajar el entorno. Vamos a cambiar de valor mejor. Es que muchas veces cuando se quiere buscar el ejemplo exacto, muchas veces no se produce. Volviendo al ejemplo que teníamos antes, lo que trataríamos de buscar son volúmenes que tengan volúmenes más altos en las subidas y volúmenes más bajos en las bajadas. Volúmenes más altos en las subidas y más bajos en las bajadas. Para de esta forma poder prever la dirección cuando se produce una corrección. Aquí al permitir solamente poner un gráfico nos complica un poco más el hecho de buscar estos entornos. De todas formas vamos a analizar cómo está el volumen en el día de hoy. En el día de hoy, para este valor, el Deutsche Bank, en 15 minutos podemos ver que el precio ha abierto aquí y tiene a lo mejor una pequeña tendencia, alcista, en la que el volumen ha empezado subiendo, bajando, subiendo, y vamos a centrarnos en la parte en la que estamos en esta de aquí. Vemos que el volumen, en este caso, el primer volumen de bajada ya superó al volumen de subida, al volumen de apertura. Luego hubo un volumen de subida y ha sido superado de nuevo por volumen de bajada, lo que nos puede indicar aquí en este caso es que el precio vaya a continuar en la dirección. Podríamos en este caso bajar a un gráfico inferior y ver, esperar que nos hubiera hecho una confirmación. Si nos hubiera hecho aquí una confirmación a través de un pullback, podríamos haber emplazado una entrada considerando que el volumen ahora está bajista. Aunque el día empezó subiendo ligeramente, bastante enrangado como vemos, luego se ha producido un giro del volumen que ha comenzado hacia abajo y ha girado.
de la que estaba pensando en comentaros el volumen del día. He visto justo que el volumen bajista estaba más alto que el alcista, y por eso es por lo que he decidido comentaros eso. Lo que os quería empezar comentando con el gráfico de 15 es que, por ejemplo, en el día de hoy, que ha empezado en este punto, el día de hoy, la sesión de hoy ha tenido la apertura en este punto, podemos tomar ya una consideración de que el volumen no ha empezado siendo muy grande. Entonces, cuando el volumen no empieza siendo suficientemente grande, puede que la dirección que tome el valor sea en la dirección contraria. Aquí estaríamos ante volúmenes bajos respecto a lo mejor las aperturas de otros días. Siempre hay que considerar, aparte del volumen de una vela respecto a la anterior y respecto al conjunto de velas a las que pertenece, hay que mirar también el volumen del mismo horario dentro de los días en los que se ha negociado ese mismo valor. Mientras esto se mueve, en 3 minutos vemos que prácticamente no se está moviendo. Voy a dejarlo aquí en un apartado. Vamos a tratar de abrir algún valor más con el ninja para ver qué nos indican. En este caso podemos ver también que los volúmenes, el volumen más alto se ha producido en una vela roja, el volumen más bajo en una verde. Es importante en el ninja tener en cuenta que el ninja, por defecto, la barra del volumen nos la calcula siempre sin incluir la barra del volumen, el volumen de la barra actual. Por eso hay que añadirlo. Vamos a abrir algún valor más. Una de las prácticas que sí recomiendo a la hora de aprender o de mejorar la interpretación del volumen es, partiendo del modelo que habíamos comentado antes, del modelo teórico, tratar de observar en distintos valores, buscar volúmenes similares, buscar en qué momentos ha sucedido algo similar al modelo para poder prever algo similar. Bien, vamos a ver cómo está el volumen en estos tres valores, en estas tres divisas relacionadas con el euro las tres. No cojo más que el euro dólar de los pares relacionados con el dólar, porque el mercado americano en estos momentos está cerrado y, como decíamos antes, donde más se negocia una divisa es en aquellos sitios en los que se utiliza. Bien, para comenzar el análisis vamos a ver. Empezaríamos desde el gráfico diario, pero bueno, para ver la comparación del volumen de un día a otro podemos utilizar también el gráfico de 60 minutos. Vemos los picos de volumen, a qué hora se producen. A las 10, hora de apertura mercado europeo. A las 10, hora de apertura mercado europeo. Lo que decíamos, los máximos volúmenes se producen en un momento puntual y en otro. A las 10, vemos que a las 10 tenemos un volumen que llega hasta aquí, cuando los volúmenes anteriores que teníamos a las 10, todos han sido superiores. Con lo cual, aparte de que este volumen nos puede indicar un giro de la tendencia en el entorno en el que estamos viendo ahora de 60 grados, esto ya nos puede decir que no es un movimiento a favor de la tendencia, que puede que el movimiento vaya a ir de forma alcista, alcista. Si bajamos a interpretar, vemos lo mismo. Vemos que el día de hoy el volumen máximo ha sido en este entorno, cuando el volumen máximo en otros días ya había superado esa parte y en media posiblemente hubiera sido más alto. Con lo cual podemos esperar que si empieza a aparecer volumen en dirección alcista, puede que el día sea alcista para el euro dólar. De la misma forma vamos a ver cómo analizaríamos
el volumen en este punto. Hacemos lo mismo, gráfico de 60 minutos. Vemos los picos de volumen. Tenemos que tener en cuenta también que luego cada divisa también tiene sus propias particularidades. Las divisas no funcionan todas de la misma forma. Entonces, las particularidades de las divisas, las formas en las que más se negocian, si es a través del tipo de interés o si es a través de las exportaciones o de qué manera es de la que se exportan, como valor refugio o demás, tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar también un poco el volumen en los días. En este caso tenemos volúmenes, tenemos picos de volumen alcista, empiezan a aparecer volúmenes bajistas, pero sigue con picos de volumen. En este ejemplo, el día de hoy, no tenemos una aportación, en cuanto al volumen, una aportación clara. Por lo tanto, lo que comentábamos antes, muchas veces cometemos el error de empecinarnos en un valor y si ese valor no nos da la entrada, la buscamos. Pero podemos buscar un valor y si ese valor nos confirma algo, podemos tratar de buscarlo en esa dirección. Respecto al último valor de los que hemos puesto, vamos a ver la misma operación. En este caso vemos que, por ejemplo, el día de ayer tuvo lugar alguna noticia importante y eso provocó este volumen alcista. Ha llegado a los máximos y el día de hoy está empezando con un poco de indecisión. Aparte de que acabó el día en rango, haciendo un rango entre este soporte y esta resistencia, el día de hoy no ha cogido volumen excesivo ni en una dirección ni en la contraria. Importante no olvidarse de utilizar el volumen de la vela actual. Con lo cual aquí, si pasamos a un gráfico de 15 minutos, vemos que lo que tenemos son una bajada con un volumen determinado y una subida que está empezando con un volumen similar, lo cual nos puede indicar que el precio se vaya a continuar moviéndose dentro de este rango. En este caso, aunque el volumen nos indique que se va a mover dentro de este rango, 0.8472, 0.8493, puede que no nos merezca la pena arriesgar a lo mejor 6-7 pips para tratar de coger 12 o 13. Entonces, en este caso, el volumen lo que nos dice es que está el precio en una forma indecisa. Si nos confirmara el volumen la salida bien hacia arriba, bien hacia abajo, podríamos esperar que el precio vaya a tomar una dirección definida. Por lo tanto, en lo que se refiere a estos dos valores, tenemos una fase de indecisión. En cuanto a estos otros dos valores, lo que habíamos comentado antes era que en este probablemente el precio estuviera dándose la vuelta para continuar hacia abajo. Había tenido una tendencia alcista, pero estaba cogiendo volumen hacia la baja. Y ahora lo que vemos es que ha hecho un pullback, ha vuelto a testear la línea y la está continuando. En este caso, lo que nos faltaría para confirmar un poco más es que esta vela roja hubiera tenido un volumen similar a las velas rojas anteriores, porque en este caso lo que nos está indicando es que no está ganando fuerza la bajada, no está ganando mucha fuerza, con lo cual estamos interpretando ahora el pullback a través del volumen. A través del volumen estamos pidiéndole que nos confirme, teniendo volumen bajista, que nos confirme que este pullback es efectivamente un pullback para continuar hacia abajo. Si no ganara volumen, puede que continuara hacia abajo, pero sin la necesidad, sin la confirmación del volumen, puede que no fuera muy recomendable. Nos comenta los tipos de interés en Inglaterra. Vale, decisión de tipos de interés en Inglaterra provocaron la subida. Muchas gracias. Yo la verdad que ayer no anduve liado con unas cosas y no anduve atento a las noticias que hubo, pero como habéis visto, se puede ver a través del gráfico cuando ha habido noticias relevantes. Cuando ha habido noticias relevantes, muchas veces el gráfico también nos lo muestra, tanto el volumen
como el precio. El precio con gran volatilidad, el volumen con un gran volumen. Mucha gente se suma a ese carro y es lo que provoca que la volatilidad aumente. Vamos a hacerlo en pequeño. En este punto, aquí teníamos esta zona en la que estábamos estábamos diciendo que no había mucho volumen a la baja, que estaba todo esto y esperábamos que fuera alcista. Bien, en este caso nos pasa un poco lo mismo que en el anterior. Necesitamos que gane fuerza la subida. Aunque bien, en este caso ya podríamos considerar que el pullback se ha producido porque ha subido, ha roto la línea, ha vuelto a testearla y ha continuado en esa dirección. Incluso en el de 3 minutos podemos ver que los volúmenes sí están siendo aceptablemente altos. En este sí podríamos pensar que probablemente el precio continuará avanzando. Bien, vamos a esperar un poco a ver si se desarrollan de alguna manera estos dos gráficos y a continuación y aprovechar para que hagáis las preguntas que os queden en el tintero sobre la interpretación del volumen. Yo la recomendación que os hago es que os centréis en analizar el volumen desde esos diversos puntos de vista. Uno, la hora actual respecto a las horas de días anteriores. Otro, el volumen actual respecto a los volúmenes de las velas anteriores. Y otro, el volumen que está presentando, los volúmenes de giro, los volúmenes altos, compararlos con los volúmenes altos similares en el pasado, para saber si el entorno del giro es un giro en 3 minutos, si es un giro en 15 minutos o si es un giro en 60 minutos. Tomar líneas de referencia es una ayuda, es una posibilidad que nos puede ayudar a mejorar este tipo de análisis. Uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta también a la hora de realizar un sistema de trading simplemente es que si tenemos dos elementos para analizar la acción del precio en cuanto al precio y volumen, tenemos que intentar que tanto el precio como el volumen nos estén indicando lo mismo. Si el volumen nos indica lo contrario a lo que nos indica el precio, podemos hacer un filtrado, una selección de activos para filtrar esa entrada y a lo mejor no hacerla si no están de acuerdo tanto el precio como el volumen. Como era por ejemplo en el caso de esta acción del Deutsche Bank. El Deutsche Bank nos estaba haciendo el pullback, pero nos estaba faltando volumen en la bajada. Si os fijáis ahora mismo además está empezando a ganar volumen en la subida. Con lo cual, en caso de que este precio hubiera superado el pullback, no habría sido muy recomendable haber hecho esta entrada, porque el volumen no nos está indicando lo mismo. Nos pregunta Ricardo, en la apertura, cuando el volumen es muy bajo, ¿cómo me guío? ¿Del volumen de la vela de la apertura anterior? Buena pregunta. Cuando el volumen de apertura es bajo, muchas veces, y otras no, claro está, tenemos que mirar si es porque estamos a la espera de una noticia. Si está a la espera de una noticia, puede que el mercado esté descansando en ese valor, en ese mercado, para coger una dirección clara en función del resultado de la dirección de la noticia. También tenemos que analizar que si nos aparece un volumen bajo, como teníamos era en el otro valor, si os acordáis, en el valor que teníamos antes, teníamos un doble suelo y teníamos luego un hueco que nos hacía un movimiento del precio, que nos hacía el desplazamiento de ese agotamiento de tendencia, de ese doble suelo. Bien, si hubiera comenzado una tendencia, puede que esa bajada hubiera sido con poco volumen, confirmándonos que fuera un retroceso, ya que en la apertura muchas veces también se pueden producir retrocesos. Nosotros cuando tenemos este tipo de huecos, puede que si la tendencia viene de abajo, el cierre puede que sea el movimiento del gap durante la noche, puede que sea el retroceso de esa propia tendencia. No es el dibujo que está aquí.
Sería si el precio viniera de una tendencia definida desde arriba. Si el precio viniera de una tendencia definida desde arriba, hubiera cerrado aquí y hubiera venido hasta aquí, aquí cabría esperar que esto tuviera volumen de impulso porque estaríamos dentro de la tendencia. Del caso contrario, si esto viniera de tendencia alcista y se nos produjera este gap, pensaríamos que este volumen, o podríamos esperar que este volumen fuera bajo, indicándonos a lo mejor volumen de retroceso. Si en la apertura se nos producen volúmenes muy bajos que no podemos utilizar de referencia, tenemos que tratar de buscar alguna referencia en un punto anterior hacia atrás. Por ejemplo, mirando hacia atrás, si vemos que el gap o que el movimiento de la apertura entra dentro de un impulso o de un retroceso, podemos tomar como referencia el volumen que hubo en el impulso anterior, en la finalización del impulso anterior. Por ejemplo, en este caso tendríamos en cuenta el volumen de esta vela. Si tuviéramos este impulso bajista, este es el impulso, por así decirlo, de finalización, es el impulso más bajo, entonces podríamos trazarnos una línea por aquí para valorar que por debajo de la mitad serían volúmenes de retroceso y por encima volúmenes de impulso. Bueno, por ejemplo, en este caso pues lo tenemos, ¿no? Tenemos toda esta bajada que tiene bastante volumen, luego se queda en un periodo de rango y luego empieza a ganar volumen, aunque aquí es cierto que este ya es otra sesión. Esto ya es otra sesión. Cuando analizamos valores de acciones, CFDs que abren y cierran, tenemos que tener muy presente a qué día corresponde qué gráfico, porque nuestro horizonte temporal es fundamental. Si nosotros vamos a realizar operaciones sobre un horizonte temporal de intradía, que vamos a mantener las posiciones abiertas 2, 3, 4 horas, tenemos que ver en qué tiempo se producen los movimientos para poder prever si nos va a dar tiempo a que llegue a nuestro objetivo o si no. También es otra forma de filtrar entradas. Vamos a ir al principio del todo, a ver si se han decidido. Nada, esta parece que de momento, vamos a poner el de 3 minutos. En este caso, la interpretación del volumen de este día teníamos pues precisamente esto. Habíamos puesto esta línea de tendencia con esta parte de aquí y esta de aquí. Esto era una mecha en el de 15. Habíamos puesto esta línea de tendencia. Veíamos que el volumen era más alto en la fase bajista que el alcista, por lo que podíamos prever una rotura hacia abajo. Cuando se produjo la rotura, cuando se estaba produciendo la rotura, bajamos al gráfico de 3 y vimos que se estaba produciendo aquí este pullback. Al producirse este pullback en esta vela roja, vimos que este volumen no cogía fuerza, por lo cual, si estaba perdiendo fuelle a la bajada, podíamos prever que ese movimiento no tuviera continuidad. Finalmente no ha tenido continuidad y ahora lo que podríamos esperar posiblemente es que el precio continúe dentro de esta tendencia alcista que incluye la anterior. Respecto al otro valor, vamos a ver cómo está. Respecto al gráfico del euro dólar, habíamos comentado que teníamos tendencia alcista, que teníamos volúmenes bajos, que aquí había habido volúmenes de bajada y que aquí se habían producido volúmenes bastante más altos, con lo cual podríamos prever que el movimiento se diera la vuelta. Además, en el día de hoy teníamos volúmenes que estaban empezando a ser alcistas y esperábamos que se produjera de forma alcista. Analizando la sesión, veíamos que el volumen rojo, los volúmenes, salvo este volumen rojo, todos los volúmenes bajistas eran más pequeños que los volúmenes alcistas. Por eso esperábamos que cuando esto ganara fuerza, el precio continuara hacia arriba. Al producirse esta vuelta hacia la línea, y en este caso sí tener volumen, podíamos esperar que aquí sí tuviera continuidad el precio hacia arriba. Podríamos ver el DAX. Vamos a ver cómo está el DAX.
Bien, vamos a ver el DAX. Interactivo. En el TradingView he cambiado de plataforma porque en el TradingView no me permitía ver el valor más que en días, semanas o meses, y como estamos haciendo una interpretación del volumen necesitamos intervalos más pequeños. Vamos a poner primero 5 días. El volumen. Y esta no nos permite poner el volumen. En esta no nos indica el volumen. Gráfico básico. Vamos a ver si... aquí, vale. En 5 días. Vamos a ver primero de forma general, igual que antes. No nos dan volúmenes. Estos datos no nos dan volúmenes de intradía, con lo cual en este no tenemos la posibilidad de verlo. A ver, otra plataforma. Vamos a ver en Investing. Gráficos en tiempo real, DAX. Vale. Vale, aquí sí tenemos. Aquí sí tenemos el volumen. Lo que pasa es que tenemos una vela que nos distorsiona todo el análisis. Vamos a ponerlo. Eso es en 15. Vale, vamos a bajarle, vamos a subirle en 1 hora. En 1 hora. En 1 hora. Bien. Si partimos del precio, nos dice que tenemos una tendencia bajista. Tendencia bajista, y en este momento, este es el día de ayer, 4. Hoy la apertura es aquí. Vale. El DAX lo que nos dice ahora mismo es el precio está en rango, el volumen, este volumen se corresponde al cierre de la vela de ayer, y la apertura de hoy es con bastante poco volumen. Vamos a reducirle el tiempo a ver si podemos ver algo más, pero en principio lo que nos está diciendo el precio es que aquí tenemos un rango y tenemos que ver la dirección. Podríamos prever un posible giro, a lo mejor un posible giro. Lo que pasa es que esta vela es de cierre, entonces al no permitir, en este caso es la vela de cierre, vela de cierre. Es que esta vela nos distorsiona ver el volumen. Aquí no podemos apreciar si este volumen. Lo que sí vemos es que los volúmenes son similares, ¿no? Eso sí es cierto, los volúmenes están siendo similares, y si nos ponemos en el gráfico de 60 minutos vemos que el volumen que ha tenido el DAX tanto en la primera vela como en la segunda son volúmenes bastante inferiores a los que ha tenido en otros días. En otros días ha tenido el entorno de apertura por ahí, ahora lo tiene casi a la mitad, con lo que no ha cogido una dirección clara. Por lo menos el día de hoy todavía no ha cogido una dirección clara. Al haber finalizado esta tendencia, lo tenemos como entrando en un periodo de rango. Entonces yo aquí la interpretación del volumen lo que me diría es que no veo algo claro para poder decidir una entrada, o poder decidir en función del volumen la dirección de este valor. Bien, las dudas que podáis plantear. Si no, en principio vamos a ver si se ha movido algo más el valor que teníamos aquí. Volumen rojo cogiendo fuerza.
Si el volumen a la baja está cogiendo fuerza, aquí ya nos está diciendo que el volumen, que la fuerza que teníamos antes hacia arriba puede estar llegando a su fin. Además, la vela verde no ha tenido mucho volumen, roja con el mismo, verde con la misma. Vamos a ver qué hace esta vela verde y si ganara fuerza respecto a la anterior o incluso respecto a estas dos, podríamos pensar que va a continuar hacia arriba. Vamos a dejarlo aquí a ver si actúa. Antes lo comentabas, en acciones los días que hay mucho gap suele haber mucho volumen. Supongo stops que saltan, pero ¿cómo lo interpretamos? Hay varias formas, varios aspectos que interpretar. En primer lugar, cuando hay un gap, tenemos que ser conscientes que lo que hay es un movimiento del precio durante la noche. Las posiciones que se abren, o sea, que se cruzan a la apertura, no tienen por qué ser todo stops que salten de la gente que deje las posiciones abiertas de un día para otro, sino que también puede ser que que la noticia o el efecto o el motivo que ha provocado ese gap tenga fuerza y la gente esté aprovechando para tomar sus posiciones, para abrir sus posiciones inmediatamente para ese día. Por eso también os comentaba antes que a lo mejor primero es más recomendable aprender a analizar el volumen de una forma conjunta antes de ver el volumen antes de intentar operar la apertura con su volumen, porque muchas veces aparte de eso, que influye, aparte del volumen, influye los gaps, influye los movimientos, influyen las noticias que ha habido y influye el descuento, influye lo que se han descontado las noticias en el movimiento anterior. Bueno, respecto finalmente a esta entrada, esta no ha cogido fuerza hacia arriba, de hecho no ha hecho ni vela verde, se ha quedado en una doji. Aquí cabría esperar que no va a continuar el precio hacia arriba, entonces el movimiento podríamos darlo por finalizado en cuanto al volumen. Muchas gracias a todos por vuestra atención, un saludo y os espero en el próximo webinario.